temas, vamos a hacer eso de organizarlos por equipos, y cada equipo nos va a entregar una especie, un cuadro especial sobre las características de los gobiernos, dependiendo si son los gobiernos del Estado interventor, que es de Cárdenas a López Portillo, y la otra tarea sería de los gobiernos neoliberales, ¿no? De Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto. Entonces, eso sería ya más adelante, si es, dependiendo los tiempos, jóvenes, ¿no? Yo creo que ya para ese entonces estaremos casi concluyendo el semestre, ¿no? Y bueno, si todavía hay posibilidades de entregar otra actividad extra, pues sería lo de globalización. Yo voy a estar mencionando, por ejemplo, de los sectores económicos, lo de los sectores sociales, cuando veamos esos temas. Eh, si hay chance, vamos a hacer un ejercicio con los artículos de la Constitución. Todo depende de los tiempos, jóvenes. La verdad es que se va de volada el tiempo. Y bueno, pero para las tareas, jóvenes, son pocas tareas, jóvenes, insisto, porque les doy tiempo, ¿no? No les pido las tareas de un día para otro. Entonces, esa es la situación. Ahorita creo que el tiempo es más que suficiente, pero pues hay que empezar a hablar de esta tarea. Jóvenes, el mapa conceptual sobre el modo de producción esclavista, ¿sí? Entonces, jóvenes, eh, empieza esta actividad. El primer bloque es sobre las características generales del esclavismo, el esclavismo antiguo, ¿no? Ahí les pregunto qué es la segunda división social del trabajo, qué son las clases sociales, cómo son las relaciones sociales de producción y la propiedad sobre los medios de producción en el esclavismo antiguo, qué es el Estado esclavista. Y luego ya, jóvenes, vamos entrando, por ejemplo, a una versión del esclavismo que se llama despotismo tributario. Así se le llama por ciertas características que tiene esta versión de esclavismo, y el despotismo tributario también es propio de civilizaciones antiguas de Asia, África y América. Si por ejemplo, si por error se quieren meter a internet, van a encontrar que hay modo de producción asiático, no, o modo de producción despótico tributario. No, es lo mismo, es esclavismo, pero estas versiones, esta variante despótica tributaria como dicen, modo de producción asiático, es lo mismo, es esclavismo. ¿Por qué lo llaman de modo de producción asiático? Porque es un esclavismo que se presenta en regiones de Asia, ¿no? Antigua, por ejemplo, los persas, los chinos, los indios, los árabes, los babilonios, ¿no? Antiguos, ¿no? Pero ¿qué pasa con Egipto? Es de África, o nuestras culturas prehispánicas, ¿no? El caso de los mayas, los aztecas, los incas, etcétera. ¿Qué pasa con todos estos pueblos de América antiguos? Estos son de América. Entonces, para no confundirse, jóvenes, yo les digo es esclavismo. Nada más que hay que diferenciar el despotismo tributario del esclavismo como tal en Grecia, en Roma, que fue sumamente sanguinario, ¿no? Bueno, vamos, antes de empezar, jóvenes, ahora sí voy a pasar lista rápido. Denme chance, no me tardo. A ver, Bárcenas Paola, Presente. ok. Chávez Vanessa, no está. Flores César Esteban, creo que ese muchacho ya no está en el grupo porque nunca ha estado en sesiones. Y creo que tampoco está en la plataforma. García Viridiana Olimpia. Presente. Ok, bueno. Alondra García. Presente. Ok, gracias. Leslie García. Aquí estoy presente, profesor. Bien, Chaparita, gracias. Marisol Gaspar Sánchez. Presente. Bien, gracias. Gómez Maximiliano. Presente. Sí, gracias. Gómez Leonardo. Ok, gracias. Mariana González. Presente. Perfecto. Rodrigo Gutiérrez. Presente. Muy bien. Antonio Guzmán. Presente. Muy bien. Hernández Ailín Esmeralda. Presente. Muy bien, Chaparrita. Gracias.
Jessica Hernández. Presente. Gracias. Johan Santiago. Presente. Bien, gracias, amigo Samudio Hernández, Samudio Mariana. Presente. Bien. Hernández Zavala Cruz, Vanessa. Bien. Abraham Higuera. Presente. Muy bien. Miguel López Ruelas. Miguel López Ruelas. Presente, profe. Ok. Naomi Luna. Presente. Gracias, Chaparrita. Ok. Tania Maldonado. Presente, profe. Gracias. Kim Maldonado. Presente, profe. Sí, amigo, gracias. Isaac Irán. Aquí andamos, profe. Ujú, ok, muy bien, gracias. Chávez Morales Vanessa, ya está, Chaparrita. Perfecto. Ahorita sí, nada más que me acabo y ahorita les pregunto si alguien falta o eso, jóvenes, ¿no? Espérenme un tantito. Manuel Mendieta. Manuel Presente, Mendieta. profe. Ok. Areli Monroy. Presente. Muy bien. Monroy Danae. Monroy Danae, creo que tampoco está ahí en su grupo, jóvenes, por lo mismo que no, se ve que no está en la plataforma y no tiene ninguna asistencia. Pero bueno. Morales Perla. Morales Presente, Perla. profe. Muy bien. Gracias, Chaparrita. Javier Munguía. Javier. Presente, profe. Muy bien. Natsieli Olvera. Presente. Bien. Paz Joel. Presente. Correcto. Valentina Ramírez. Presente, profe. Muy bien. Jaciel Ramos. Presente, profe. Muy bien. Rosales Fernando. Presente. Muy bien. Muy bien, amigo. Stephanie Ailén Sánchez. Presente. Gracias, hermosa. Eduardo Sánchez. Presente. Sí, amigo, gracias. Brenda Santiago. Presente. Gracias. Jenny Santiago, Jenny Beatriz Santiago. Presente. Gracias. Tus Rivera. Presente. David, ok, perfecto. Valencia Juan Luis. Valencia Juan Luis. Presente. Gracias. Oiga, profe, ¿me Ajá. puedo retirar? Es que surgieron problemas en mi casa. Sí, amigo, está bien. Ok. Gracias. Ajá. Oye, si hay dudas, preguntas con tus compañeros, ¿eh? Es que precisamente Sí, profe. de todos Sí, nos vemos el profe. miércoles. Órale, adiós. Sí, gracias. Hasta luego. Perfecto, que todo esté bien. Adiós, amigo. Velasco Gracias. Citlali. Adiós, amigo. Presente. Gracias, hermosa. Oye, ¿la puedes sacar, por favor? Perdón, chavos. Oscar Villagómez. Presente. Gracias, amigo. Villegas Rogelio Ciris. Presente. Gracias. Bueno, bien, jóvenes. Listo. Si se corta, recuerden que se conectan ya nada más para el cierre, ¿no? No me voy a tardar más de las 3:05 y eso, ¿no, jóvenes? Para que vayan a comer y hagan sus cosas y ya disfruten su fin de semana. Disfruten, pero también, bueno, ahorita platicamos. Ahorita primero vamos a hablar del mapa conceptual. Entonces ya les dije cómo está organizado. Los siguientes bloques, jóvenes, son hablar de Grecia y de Roma antigua. No podemos hablar de esclavismo sin hablar de Grecia y Roma antigua, ¿no? Son pues, los mejores ejemplos de esclavismo antiguo, ¿no? Pero bueno, empezamos, jóvenes, con las características. Ahí les pido en el primer bloque, si quieren ir checando, bueno, al rato checan la plataforma, no hay problema. O no sé dónde tengan guardado eso, pero bueno, lo revisan, ¿no? Ahorita si quieren tomar notas, si no, no hay problema, jóvenes, yo nada más digo precisamente para que se faciliten las cosas, ¿no? ¿En qué consistió la segunda división social del trabajo? Es importante mencionar esto, jóvenes. Miren, como lo veamos en la actividad anterior, en el tema del modo de producción de la comunidad primitiva,
Hay que primero saber qué es la primera división social del trabajo, para saber qué es la segunda, ¿no? Y entender el contexto. La primera división social de trabajo, jóvenes, es cuando se llega al punto de especialización, principalmente en dos actividades que son fundamentales para la supervivencia de hombres y mujeres en las comunidades primitivas, que es la agricultura y la ganadería. ¿Sí, jóvenes? Recuerden, jóvenes, que podemos decir que la primera división social del trabajo es una consecuencia de las gens, de las comunidades gentilicias, ¿sale? Entonces, es una consecuencia de las gens. Bien, ¿qué más? Ahora bien, la primera división social del trabajo, jóvenes, se da cuando ya llegan a un punto los hombres primitivos en que los instrumentos de trabajo son más sofisticados. Después de la división natural del trabajo y la instauración de las gens, la conformación de las gens o comunidades gentilicias, los hombres primitivos jóvenes cambian ya mucho respecto a los primeros hombres primitivos, ¿no? Los primeros hombres primitivos jóvenes se dedicaban básicamente a cazar y era la única actividad que tenían. No había de otra y a veces con pésimos resultados para ellos porque la afrenta contra la naturaleza era bárbara. Entonces las relaciones eran tremendas, eran obviamente por necesidad de ayuda mutua, de colectividad, de hermandad, ¿no? Nadie podía abusar ni pasarse de listo o tomar más de lo que le correspondía, porque la muerte de un miembro de la comunidad implicaba la muerte completa de los demás, ¿no? ¿Sí? Entonces, jóvenes, ¿por qué les digo esto? Porque si el hombre va evolucionando a tal grado, primero viene la división natural del trabajo, que es fundamental, jóvenes, porque ahí los hombres dicen, bueno, tienen que pensar y la inteligencia en ese momento ya es más alta, porque bueno, ¿para qué ir todos juntos como hordas, con H, la horda primitiva, que eran 25, 30 hombres y mujeres, niños, todos, y en hacerle frente a la naturaleza? Eran muy nómadas, entonces no podían, jóvenes, seguir así, ¿no? El tener instrumentos de trabajo de alta calidad, más sofisticados, les permite empezar a cambiar su organización social con fines productivos, y eso es la división natural del trabajo, es la que se da por sexo y edad, de tal forma que hombres más fuertes, jóvenes y vigorosos van a ir a expediciones a conseguir carnes, pieles, etcétera, lo más fuerte, ¿no? Algunos no regresan, porque insisto, nacerle frente a la naturaleza no era sencillo. La mujer no es porque se considere débil, a la mujer al contrario la consideran clave porque es dadora de vida, ¿no? Y además puede apoyar, cuidar al anciano, a los niños. Los niños son el futuro de la sociedad, no los puedes arriesgar. Y luego tenemos a los ancianos que sus experiencias son invaluables, pero tampoco puedes arriesgarlos o incluso llevártelos porque hasta puedes representar un estorbo, ¿no? Entonces, eso se llama división natural del trabajo. Aquí ya nos habla, jóvenes, de que la evolución es alta, ¿no? Incluso, jóvenes, las capacidades intelectuales, todo ya el hombre ya está en otro nivel. Pero todavía evolucionar más, esto va a derivar a la gens. Ahí a lo mucho son 10 grupos de hombres y mujeres que tienen están vinculados a través de parentesco consanguíneo en línea materna, jóvenes. Son como hermanos. La gens trae como consecuencias el que se excluye totalmente la relación sexual entre miembros de la misma gens, se prohíbe casarse entre miembros de la misma gens, automáticamente se está evitando la promiscuidad que se daba en las hordas, que eran como manada, eran como bestias. Lo único que los hacía diferentes de los animalitos era que andaban en dos piernas, o sea, de actitud bípeda, pero fuera de eso, jóvenes, realmente eran como animalitos, ¿no? En la gens ya no, jóvenes. ¿Qué les hace ver este avance, esta evolución? ¿Cómo ha avanzado el hombre en sus habilidades, su destreza, todo lo que tiene, para hacerle frente a la naturaleza, jóvenes? ¿Sí? Y de la gens, jóvenes, empieza la especialización. Ya los hombres ya
en vez de matar a las bestias o arriesgar su vida en esas expediciones largas con climas extremos, mejor se queda en un lugar establecido, empieza a predominar el sedentarismo. Además, empiezan a las bestias a domesticarlas. La mujer es la primera que sienta las bases, jóvenes, en la recolección de frutos, en sembrar semillas, etc. Básicamente son las bases de la agricultura. ¿Quién sigue esto? Pues el hombre, ¿no? Dice, bueno, pues yo veo que la mujer sobrevivió, pero los veo más nutriditos, los veo macizos, o sea, y yo casi me muero. Entonces empiezan, jóvenes, a desarrollar estas actividades. Así es como va a surgir por primera vez en la historia de la humanidad la primera división social del trabajo, que implica dos actividades. Vuelvo a repetir, la agricultura y la ganadería. Ya no matas a las bestias, mejor las domesticas y eso te va a generar más dividendos, más riqueza, satisfacer mejor tus necesidades. Ya mejor también tienes otra oportunidad de ganarte la vida, que es la actividad agrícola. Entonces, jóvenes, ellos van a diversificar sus actividades. Esto también tiene que ver, jóvenes, con los instrumentos de trabajo. Fíjense, se dice que hace más de 1 millón de años, un millón de años, o casi 2 millones de años, que aparecen los primeros hombres primitivos antes de Cristo. ¿Y cómo fueron evolucionando, jóvenes? De utilizar instrumentos de trabajo tan precarios a base de piedra, de madera, después los fueron especializando. Viene lo del descubrimiento del fuego y esto les ayuda mucho más. Además adquieren más nutrientes. Eso hablamos ya cerca de 300,000 años antes de Cristo. Luego viene 100,000 años antes de Cristo, 100,000 años antes de Cristo, jóvenes, que la situación cambia todavía más. Los hombres ya son muy parecidos a los hombres actuales, ¿sí, jóvenes? Pero todavía más, jóvenes. Unos 80,000 años antes de Cristo se empiezan a dar estas divisiones naturales del trabajo, ¿sí, jóvenes? Empieza a cambiar la organización social hasta que llegamos a las gens, y de las gens empieza la especialidad en actividades, que es básicamente ser agricultores y ganaderos. Pero todavía vendría algo más importante, y ahí viene la clave, jóvenes, pero no se corte porque aquí necesito que estén bien atentos con esto, para que entiendan todo lo demás, y ahorita en PA nos vamos con los demás temas. Viene un descubrimiento, así como cuando descubrieron cómo utilizar, ojo, descubren cómo utilizar el fuego, no lo crearon, no, descubren cómo utilizarlo, ¿no? Aquí jóvenes descubren cómo trabajar con metales, ¿sí, jóvenes? No se había dado nunca antes en las historias de los hombres primitivos esto, hasta que empiezan a trabajar con metales. Esto va a dar apertura a que empiecen a crear instrumentos de trabajo todavía más sofisticados. ¿Cómo están las fuerzas productivas? Pues elevándose aún más, jóvenes, porque imagínense, ya tienes instrumentos metálicos. Imagínense nada más, jóvenes. Pues esto es algo innovador, pero también esto va a abrir, jóvenes, el abanico. ¿A qué me refiero? Se va a abrir una oportunidad que ya no nada más los hombres se dediquen a agricultura y a ganadería, sino que también surjan los oficios, que empiecen a darse valor a las vasijas, a los platos, platillos, copas, coronas, armaduras, estatuas, ¿sí? Mausoleos, obras arquitectónicas, pirámides, etcétera. Nunca se había dado esto, jóvenes, hasta este punto. Eso, jóvenes, el que se empiecen a crear otros oficios diferentes, otras formas de supervivencia diferentes a la agricultura y ganadería, eso se llama segunda división social del trabajo. Ya dijimos, la primera implica agricultura y ganadería. La segunda ya es diversificar, tienes más opciones para sobrevivir, ¿sí? Básicamente la segunda división social del trabajo es el surgimiento del trabajo manufacturero o trabajo artesanal. Ojo, lo repito, es el surgimiento del trabajo manufacturero y trabajo artesanal, surgimiento de diferentes oficios. Ya va a haber tejedores, ladrilleros, constructores de casas, constructores de mausoleos, trabajadores del mármol, especialistas en mármol como en la antigua Grecia,
otros que se dedican a la minería como en Roma, ¿sí? O como las civilizaciones antiguas, jóvenes, el trabajo artesanal. Por ejemplo, nuestros antiguos mayas eran expertos artesanos, jóvenes. Todavía hasta la fecha, si algún día tienen la oportunidad de viajar hacia aquellas partes de nuestro país por Mérida, van a Chichén Itzá, a Uxmal, a Tulum, híjole, jóvenes, van a encontrar cosas, incluso los nativos hacen cosas muy bonitas, ¿no? Desafortunadamente, como la mayoría viajamos en avión para ir a esos lugares tan colgados, pues no podemos traernos más que cosas limitadas, ¿no? Pero jóvenes, es la realidad. El trabajo artesanal es la segunda división social del trabajo, ¿sale? Los oficios. ¿Sí? Imagínense cuándo iban a pensar, los hombres primitivos apenas si podían taparse el rabo, y ahora ya hay hombres que tejen, hay hombres que son expertos constructores, jóvenes, ¿no? Además de la agricultura y la ganadería. Básicamente es la separación de oficios, ¿sí, jóvenes? Entonces, por eso quiero que quede claro, eso es la segunda división social del trabajo. ¿Y por qué es característica del esclavismo, jóvenes? ¿Por qué? Pues por varias razones, jóvenes. Porque el nivel de instrumentos de trabajo es sofisticado. El trabajo metal también nos abre a otra cosa, que es, jóvenes, el crear armas. Ahorita después del corte vamos a hablar también de eso, jóvenes. ¿Cómo se van descomponiendo las sociedades primitivas? Precisamente con el surgimiento de la primera división del trabajo, la especialización. ¿Qué nos trae como consecuencia esto? El surgimiento de la propiedad privada. ¿Por qué? Porque hay una sobreproducción, jóvenes. Nunca se había creado tanto como en estas etapas, a este punto. Estamos hablando de unos 20,000 años antes de Cristo aproximadamente.